El barrio Nueva Colombia acogió desde su fundación a la comunidad afro en la ciudad de Barranquilla, quienes llegaron desde Palenque, descendientes de uno de los primeros pueblos inmigrantes forzados que entraron a este territorio. Miles fueron traídos como esclavos durante la colonia y otro tanto en busca de sus familiares cuando la esclavitud fue abolida. La familia que visitaremos hoy es palenquera, descendiente directa de uno de estos hombres libres que llegó a Palenque en busca de los suyos. Esta es la casa de los Salgados, una familia transparente como el cristal y una casa de puertas abiertas. Es aquí donde aprenderemos hoy algunas recetas típicas palenqueras. Este hogar palenquero siempre está adornado de preciosas mujeres, en su mayoría hijas de Pascual Salgado, el único y eterno rey de esta casa. En el 1637 llegó a Yugoslavia un africano cuyo nombre no se conocía. Cuando él llegó a Yugoslavia, lo recibió un español de apellido Salgado. De ahí que ese español le puso el nombre de Félix María Salgado. Ese señor se embarcó en la costa de Nigeria en un barco. Él no era esclavo, pero él quería saber de dónde y en dónde le habían llevado a su familia en América. Estamos en el patio de la familia Salgado. Me acompaña Dolores Salgado y Livia Pérez, que son primas hermanas. Y hoy nos van a enseñar a preparar la receta tradicional del arroz con coco palenquero. ¿Cierto? Claro. Perfecto. El arroz con coco palenquero lleva coco duro, arroz. Hoy vamos a preparar 10 libras de arroz porque nos acompaña un poco toda la familia. Agua, sal y coco rallado. ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, primero que todo, cogemos el coco y lo partimos. Luego de partir el coco, utilizo el cuchillo y me voy a sacar el coco. Cuando saco el coco, cojo la bandeja, la llevo al agua, la lavo. Primero hago esto, lavo esto, busco otro recipiente por acá y echo el agua. Luego me voy acá a la punchera donde voy a rallar el coco. Inicio este procedimiento a rallar el coco. Cuando termino de rallar todo el coco, voy midiendo con un vaso la cantidad de agua que voy a utilizar. Luego de utilizar la cantidad de agua, cojo el coco con el mismo rallador que tengo acá y voy al procedimiento donde voy a ir colando el coco poco a poco. Y ahí es donde sale lo que llamamos la primera agua. La primera agua de coco. ¿Cuántas aguas del coco sacas tú? Bueno, la primera agua del coco saco una. Según la cantidad de arroz que vaya a utilizar, puedo sacar hasta 10 aguas. Hoy vamos a hacer 10 libras de arroz. Bueno, y para vamos esas a echar 7 cocos. Exactamente, entonces yo puedo utilizar 6 aguas de coco. Y voy dándole el arroz cuando esté en el fogón, voy dándole palote para que ese arroz salga bien sustancioso y se le sienta bastante el sabor del coco. ¿Dónde aprendiste a hacer ese arroz con coco tú, Livia? Bueno, ese arroz de coco lo aprendí a hacer por medio de mi madre. Mi madre era una señora neta palenquera y tradicionalmente, cuando nosotros teníamos la edad de 6 años, ella nos llamaba a nosotros que vinieran a ver cómo se preparaba el arroz de coco.
Y de ahí fui aprendiendo a hacer el arroz. Y es la misma receta de tu La mamá. misma receta, ni más ni menos. Se le echa la sal, el agua que utilizamos, lavamos el arroz 2 veces, luego lo echamos al fogón y vamos dándole palote, hasta que el arroz ya se consuma. Tú me vas a dejar hacer algo del arroz, ¿cierto? Claro. Eso del palote me parece chévere. En algún momento yo la ayudo. Él llegó a Cartagena. Él se trasladó por la orilla del mar caminando. Llegó a Tolú. De ahí de Tolú, ese señor se trasladó a Oveja, Sucre. De ahí se trasladó a Palenque. En Palenque se estableció. Y terminó también realizando su sueño de encontrar A su familia. a su familia. Sí, señor. La encontró en Palenque. La encontró en Palenque. De Ghana, Nigeria, Angola y Tanzania salían barcos llenos de esclavos que atravesaban los mares hasta llegar a los puertos negreros de Cartagena. A finales del siglo XVII, Cartagena de Indias contaba con 2.500 familias de origen europeo. El comercio negrero fue la principal actividad mercantil durante todo el siglo. Militares, clérigos y vecinos, además de usufructuar del negocio de la trata, eran dueños de tierras y de esclavos. Pero quienes lograban huir y alcanzar las tierras de San Basilio de Palenque se convertían en hombres libres. Arroyito pío, tuto ataki abue, tuto atakaya, maenda ataki, makasa mira, tuto atarraya coco, con macombireza su, macombireza suto, hasta aprender. Arroyito pío pa. ¿Cómo la Muy ves? bien. Ok. Ok. Ya llevo 2 cosas aprendidas. Claro. A partir del coco y a Claro. rallar el coco. Sí, señor. Esas son Y a sacar. difíciles, ¿cierto? Hasta saqué coco. Bueno, lo felicito. Ahorita procedemos y echamos una taza de agua, ¿cierto, Dolores? Sí, señor. Una basta. Una basta. En el momento empezamos a hacer este procedimiento. Sacamos en una ponchera lo que llamamos afrecho para poder empezar a colar el coco. Lo hacemos con el colador. Ahorita vamos a usar el mismo rallador como colador. Exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es sacando todo El zumo del coco. el zumo del coco que nos va a quedar aquí. Eso es lo que se llama la primera agua del La coco. primera agua del coco. Esa agua del coco está bañada, muy bañada de aceites, que los vamos a ver ahorita cómo se comportan en el calor. Me contaba usted hace un poco que en el año 1950, cuando tenía 15 años, Sí, señor. se trasladó a Me Barranquilla. trasladé a Barranquilla en el año. ¿Quién lo empujó a venirse a Barranquilla? Bueno, nosotros en Palenque, el 24 de diciembre, todo el que estaba en Barranquilla, el que estaba en Cartagena, todos bajaban para Palenque. Nosotros, los que estábamos en el pueblo, miramos los que iban de Barranquilla, ya bien calzaditos, bien bacanitos. ¿Verdad? Yo voy para Barranquilla. Entonces a mí me levantaron una calumnia que yo me había visto como una muchacha. Yo dije, no. Antes que me agarren, porque uno iba a la cárcel, tenían preso. Yo dije, no, este negro se va. Esta es la leche de los 7 cocos que rallamos y que ahorita debemos colocar sobre la candela hasta que hierva para luego añadirle el arroz. ¿Qué fue lo que más extrañó de Palenque cuando se vino a vivir aquí a Barranquilla? Todo. Yo no creí que me iba a venir en Barranquilla. Sobre todo por la comida. Le hacía mucha falta la comida Oh, de Palenque. caramba. Yo era un tipo comelón. Yo me comía en el desayuno en Palenque 2 bollos de mazorca con una jarra de leche y medio pescado. Extrañé mucho la vida que uno llevaba en Palenque, porque yo fui un hombre acostumbrado a pararme a las 5:30, 5 de la mañana, el monte,
meterme para el monte. La comida sí nunca falla, porque la comida siempre comemos es la misma. Yo me desayuno a veces con yuca, pescado, o con bollo, pescado. Entonces la comida no han variado. La costumbre de nosotros comer bastante. Esa costumbre casi en los palenqueros nunca va a cambiar. Aquí hay unos cuanticos que les gusta el pan, no, pero no tanto. Ese es el palote. Este es el palote. Y esa es la sal. Este es la sal. No sabemos qué cantidad de sal, no sabemos qué cantidad exacta de agua, pero solo sabemos que hay 10 libras de arroz y 7 cocos. El señor Pascual me enseñó que palenquero que se respete tiene que saber hacer un arroz, si no, no sirve. ¿Es cierto, señor Pascual? Sí, señor, eso sí es cierto. Un arroz con coco. Con coco. De todo lo que cocinan tus hijas, ¿cuál es el plato que más te gusta? El sancocho, el arroz con pescado, el arroz con cerdo guisado. Su esposa Amira es palenquera también. No, ¿No? ¿De dónde es? ella es de Retiro Nuevo, De Retiro Nuevo. ¿Dónde la conoció? aquí en Barranquilla. Donde un familiar donde yo vivía, que también son parientes de ella. Ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos. Que hoy somos padres de 9 hijos. ¿Y su esposa es buena cocinera también? Sí, ella cocina bien. O sea que esta es una familia de cocineros. Sí, nosotros todos casi cocinamos. Señora, mira, cuando yo vi ese aceite, era un aceite limpio, nuevo. ¿Por qué tiene ese color? Bueno, porque le eché harina de trigo para poder fritar el pescado para que el pescado no se me pegue. ¿Usted sabe cocinar? Yo sí sé cocinar. De este lado, parte de la familia está preparando el pescado frito. Y ahorita aquí en este momento, Ángela y yo vamos a preparar la alegría. Ángela. La alegría, como usted no, su nombre lo dice, alegría porque son alegres. Y es el plato típico, el postre tradicional de nuestro pueblo, San Basilio de Palenque. Y a mí me encantaría aprender a hacerlo. Con gusto lo voy a enseñar. Ok, perfecto. Nosotros los afros iniciamos aquí en toda la costa caribe a vender las alegrías. Ese fue el primer dulce Ese fue el primer dulce que se que vendió ofreció la comunidad la afro. comunidad afro. Y que fue el que le dio el boom para que todas las mujeres palenqueras afro vinieran a deleitar de su delicioso manjar que viene de... Los ingredientes de la alegría son el millo seco, remojado, coco duro, panela, limón y agua. Este es el millo ya pasado por calor y el proceso consiste en poner el agua al fuego, luego se pone la panela y cuando empieza a hervir se exprimen los limones y luego el coco. ¿Es así? Sí, señor. La fabricación de dulces de las palenqueras es muy famosa, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted sabe hacer dulces también? Yo sé hacer de todo. De todo. Para preparar este millo, coloqué el caldero al fuego. Cuando estuvo el caldero bien caliente, con una totuma pequeña, iba echando el caldero y con el, se llama el remillón. Con el remillón lo vi frotando hasta que el millo comenzó a abrir, como le llamamos nosotras. Que esto parece como una crispeta de maíz también. Claro. Abre de la misma manera. Sí. Luego ahora vamos a ventear el millo. Utilizamos otra ponchera porque en la misma no se puede. Y se hace de esta forma. Con la mano se va sacando los granos que están enteros Los granos que abrieron. que abrieron, sí señor. Y la idea ahí es descartar los machos. Los machos o los que no abrieron. El macho es el grano de millo que no abrió o el que se pegó y se negreó en el fondo de la olla. Tostar millo es una actividad que apenas hoy la aprendí, pero puede resultar hasta peligrosa, porque un granito de estos al abrirse, cuando brinca, si se le pega a uno en cualquier parte del cuerpo, calienta de verdad, verdad. Pero fue una experiencia agradable y como les dije, hoy me voy de aquí aprendiendo a hacer alegrías. ¿Cierto, Angelita? Digamos que hoy día no hay una familia afro en la que no se hagan alegrías, aquí en esta zona. Todas saben hacerlo. Todas saben hacerlo. ¿Para qué se echa la miel en el agua? ¿En qué consiste esa prueba? Esa prueba consiste en que usted sepa
la dureza que va a tener la alegría, que no se le vaya a pasar de punto, porque si se le pasa de punto no la pueden volar porque está muy dura. Entonces la prueba consiste en echar unas cuantas gotitas de miel en agua fresca. En agua fresca, usted coge y toca y que le dé esta textura. Esta textura le indica que ya la miel está en su punto para hacer las alegrías. Ángela, ¿qué se siente cuando se hace una bolita de alegría? Bueno, cuando se hace una bolita de alegría es algo inexplicable, algo cultural, algo que uno no puede dejar de hacerlo, que hay que seguirlo constantemente. Es un proceso que viene de proceso en proceso. Este es un proceso caliente. Caliente. Hay que tener muchísimo cuidado, retirar los niños. Al sacar la miel hay que sacarla con el coco, porque usted sabe que la alegría dice alegría con coco y anís. Entonces uno va saliendo de abajo para que salgan los cocos. Lo que quede de esa miel se puede guardar Claro, esa miel dura hasta un mes, 2 meses, se va bien. y se guarda y solo Sí. se le agrega un poco de agua nuevamente. Sí, si queremos hacer más alegría, le echamos más panela. En esta casa, ¿cuántas mujeres hay? ¿Aquí en esta casa? Sí. Aquí fueron 5 mujeres y 4 hombres. Y entre sus hijas, que son todas tan bonitas y tan especiales, ¿hay alguna en especial para usted? Todas son iguales. Todas son aquí iguales. por igual. Como podemos ver una vez más, la actividad de la cocina en esta casa es de toda la familia. Todas ellas participan en todos los procesos. Hasta yo participo. Nosotras las mujeres, cuando vamos a organizar un dulce, un plato típico, nos reunimos todas, porque todas con unión, comunidad, lo hacemos mejor. Es la tradición porque una va rallando, la otra saca el coco, la otra prepara la miel. Si se va a hacer el bollo, una va sacando el maíz, la otra va rallando el coco. Y es un trabajo permanente que hacemos nosotros. De hecho, trabajamos nosotras en unión todo el tiempo. Y son todas familias. Familias, primas, amigas muy allegadas, hermanos, conocidos, vecinos. Nosotros, todo el pueblo afro, nos consideramos como hermanos, hermanos de corazón. El palenquero de por sí es orgulloso de su raza. De por sí. Porque palenquero que no quiera palenque no es palenquero. No hay palenquero, vuelvo y le digo, que el palenquero, aunque nazca en Alemania, nazca en los Estados Unidos, nazca donde nazca, es palenquero. ¿Siguen comiendo bollo en Estados Unidos? Así que el palenquero nunca deja el bollo. La prima Neila y yo vamos a preparar bollo de angelito Los deliciosos bollos de angelito. con la receta propia de Palenque. la palenquera. La palenquera porque tú sabes que lo original es original. Para los bollos de angelito necesitamos anís, coco, panela con la que preparamos un melao, queso blanco, sal y las hojas del maíz y los de fique con los que amarramos Nuestros bollos de angelito. y manos a la obra. Y manos a las obras. Ella es Neila Pérez, una preciosa palenquera que empezó a preparar y a vender bollos a la edad de 9 años. Tiene una familia conformada por 4 hijas y 5 nietos y nos enseñará a preparar el famoso bollo de angelito. ¿Tú de quién aprendiste a hacer esto? Esta receta es de nosotras todas las palenqueras. Principalmente lo aprendí de mi madre porque ella nos levantó con bollo, vendiendo sus bollos por las calles. ¿Ves? Así que entonces nosotras también teníamos que coger la misma astucia de trabajar igual que ellas, que fueron y son mujeres trabajadoras. Ya esto tiene el queso, la sal, el melao. Entonces ahora poco a poco le vamos incorporando el coco. El coco, viene el coco ahora. El coco, ¿Y cómo se lo que es llama? el que tiene el tumbao en este bollo. En este menú de hoy el coco tiene Es un tumbao. indispensable. En el arroz tiene un tumbao, Oh, aquí tiene un ya tumbao. te digo que vas a salir de aquí igual que un Coca-Cola. Amasar bien, Revolvemos. esa es la clave. Exactamente, amasarlo perfectamente para que quede todo incorporado. Todas saben hacer el bollo de angelito, todas saben hacer el bollo limpio.
¿Viste el bollo de Angelito que hice yo? Espectacular. Para ser primero, Salgado tenía que ser, porque nosotros vinimos de una trascendencia de batata, de bailadores y de comida típica excelente. Conmigo la producción de bollo se demoraría un poco, ¿cierto? ¿Por qué? Es fácil. No me muestre a mí. Toma un bollo y compare. Este hay que volver a hacerlo. Esta es la diferencia entre un bollo de Angelito mal hecho y un bollo de Angelito bien hecho. Este bien hecho lo hice yo, este mal hecho Lo hizo Leila. En toda esa riqueza gastronómica que tú manejas, ¿hay algún plato en especial, hay algún ingrediente en especial que no puede faltar nunca en una mesa tuya? No, no puede faltar jamás el arroz de coco, el pescado frito, la ensalada. Y de todos los dulces que hacen las palenqueras, ¿cuál es el que más te gusta a ti? El tradicional, que es el dulce de guandú. El dulce de guandú. Dioso que de su pete cumina, un bendición pecumina, lo que supo tan comía aquí a güey. Lecen, vale nuestro lo que está, quiero que venga güey para supo comer. Amén. Lo que dijo mi papá, Buen provecho a que todos. antes de iniciar cualquier comida hay que pedirle muchas gracias a Dios por esa comida, por ese alimento que nos está dando. ¿Qué tan importante es la familia para ti? La familia es lo más grande de la vida. Sobre todo los hijos, porque los hijos son nuestros. Los hijos los trae uno al mundo. Entonces, por lo tanto, los hijos hay que llevarlos a grande. La familia es unión, fuerza y sobre todo amor, mucho amor. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, y esta tierra es de la nación. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. El ingenio Santa Cruz, una cosa poderosa, llegaron a desengañar. Y de esta forma aprendí el incalculable valor de la sencillez y la enorme riqueza que encierran sus tradiciones. Recordé los valores más profundos de la vida y la importancia de la familia para conservar la memoria. Y esta tierra es de la nación. De San Basilio de Palenque, donde... Venga, señor William, como usted se puso a tostar millo y nos dejó mucho amor, hágame el favor y me barre la cocina. por culpa mía. Claro, porque a la tostar el millo. Y la mitad de este sucio no es mío. Ay, que se quede aquí en la cocina porque sabe que los sangre no puede estar acá. En todo su glamour. Entonces hay que sacarlo porque no nos deja tranquila. Este señor siempre se nos mete en la cocina. ¿Qué vamos a hacer con este señora? Señor William, por favor, salga, salga.